pasamos a ver la estructura de la presentación de hoy. Comenzamos con el contexto en el que se producen estas violaciones a derechos humanos en el país, para ver después lo que es la situación general de los derechos civiles y políticos. Ahí lo que vamos a ver, más que una descripción detallada, son las tendencias, los patrones que se dan, al igual que en el área de los derechos económicos, sociales y culturales, para después ver, poder entender cómo esto tiene un impacto en la salida de personas del país, o sea, cómo esto es una motivación para la salida de las personas del país, y terminar con un cierre ya de balance y perspectiva. ¿Seguimos? Entonces, en primer lugar, hablando del contexto, tenemos que cuando Hugo Chávez llega a la presidencia, comienza un proceso de control de todos los aspectos de la vida social, política y privada. ¿Ya? Eh, una primera etapa, yo lo divido en 4 etapas básicamente. La primera etapa, desde el momento que él llega al poder hasta 2006, donde se produce el control del aparato estatal. ¿Qué significa esto? Se buscó el control y se logró de todos los poderes públicos sometidos a la presidencia de la República y el partido de gobierno, ¿no? Hablamos de no solamente tribunales y Tribunal Supremo de Justicia, sino Consejo Electoral, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Procuraduría, incluso la Asamblea Nacional, ¿no? A través de una serie de artilugios que se dieron en ese momento. Una segunda etapa, ya a partir de 2007, se produce el desmantelamiento del aparato productivo. Ustedes seguramente recordarán o habrán visto algunos imágenes de Chávez caminando por cualquier parte, ya sea por un campo o en plena ciudad, y veía algo y decía, exprópiese, ¿ya? Así de sencillo. En realidad no eran expropiaciones, eran confiscaciones, porque nunca se dio un proceso tampoco de indemnización, de reconocimiento de esos bienes a sus propietarios, ¿no? Salvo en algunos casos de empresas extranjeras, pero tampoco en todos. Una tercera etapa se da a finales de 2010, cuando el Congreso que estaba, el periodo legislativo que estaba por terminar con esos diputados, acelera la aprobación de un paquete de leyes del llamado Poder Popular, que apuntan a un Estado comunal y que suponen la eliminación, o que buscan la eliminación y el control de lo que son los aspectos que faltaba por controlar, que eran las diferentes organizaciones sociales, académicas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, gremios profesionales. La idea era que todas estas no, sigue siendo la propuesta del paquete de leyes del Poder Popular, es que toda la organización social está subordinada a ministerios, es decir, no tienen autonomía, sino que tienen que actuar de acuerdo con las directrices que llegan desde órganos del poder público, pero supuestamente es un poder popular, pero francamente no tiene ningún poder. Entonces, eso es lo que esa tercera buscaba, ya habiendo controlado el aparato productivo y el aparato estatal, pues entonces someter también a control las organizaciones de la sociedad. Y por último, desde 2015 hasta la actualidad, vemos ya el control total de las instituciones y el comienzo de un periodo dictatorial. ¿Por qué lo llamo yo dictatorial? Porque a partir de ese momento, Maduro asume el control total del país sin ningún tipo de contrapeso, ¿ya? Empieza a gobernar por decreto, genera un estado de excepción que todavía está vigente. O sea, tenemos en Venezuela ya 5 años en estado de excepción, donde el presidente de la República dicta leyes fuera del control legislativo, y como tiene el control el Tribunal Supremo de Justicia está subordinado a él, pues el Tribunal Supremo de Justicia siempre va a declarar la constitucionalidad de estas leyes promulgadas directamente por el presidente, sin participación social ni parlamentaria. Adelante. Siguiendo con el contexto, entonces vemos que eso produce obviamente un deterioro de la institucionalidad. Se da, ya lo dijimos, el desmantelamiento del aparato productivo. Se produce todo un proceso de
discriminación y persecución por motivos políticos que comienza muy temprano, comienza ya en el año 2002 con la expulsión, con el despido, mejor dicho, de más de 20.000 empleados de la petrolera, que es la principal empresa del país, PDVSA, y continúa más adelante con lo que llamamos un apartheid político. ¿En qué sentido? En cuanto que se produce una propuesta, una iniciativa social de hacer una consulta para revocar el mandato presidencial. La forma de activar esa consulta es a través de la recolección de firmas. Por orden del presidente de la República al Consejo Nacional Electoral, la lista de los que firmaron, que fueron millones, es entregada a un diputado. Y este diputado la publica en una página web que hoy en día no existe, pero la lista todavía se está utilizando por otros medios, se puede conseguir copia de ella en forma digital. Y cuando uno metía su número de cédula en la lista, le decía, usted es un traidor, usted firmó contra el presidente. Todas esas miles de personas que estaban en la lista y que tenían cargos públicos fueron despedidos de la administración pública. Los que tenían contratos, se les suspendió el contrato. Los que tenían becas, se les quitó la beca. Es decir, fue un periodo de persecución muy férrea que todavía permanece, como digo, en el sentido de que la lista Tascón está vigente, así se le llama popularmente, y sigue siendo utilizada para controlar el ingreso a la administración pública. Entonces es una discriminación generalizada de persecución por motivos políticos. Por cierto, ahorita que Ronald mencionó a Rocío San Miguel, desde el Centro de Derechos Humanos llevamos el caso de Rocío San Miguel, que fue despedida del Consejo Nacional de Fronteras junto con otras 2 trabajadoras. Ese caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de allí a la Corte Interamericana, y la Corte dictó sentencia reconociendo que se trataba de una situación, el primer caso que determina la Corte, de discriminación por motivos políticos, ¿no? Obviamente el gobierno no ha cumplido con esa sentencia, como no ha cumplido con ninguna otra, pero es una demostración de esto que les estoy diciendo, de un patrón sistemático de persecución política, ¿no? Luego también tenemos en ese contexto pues un control de territorio y población por parte de grupos armados, pero no son grupos armados cualquiera, son grupos armados que tienen algún tipo de vínculo, coordinación o condonación o aceptación por parte de las fuerzas políticas del partido de gobierno o de grupos militares, ¿no? Y también de sectores de narcotraficantes. O sea, hay un estrecho vínculo entre todos estos sectores. Y tienen en este momento ya control de territorio y de población en diferentes partes del país. Luego se suma como telón de fondo a toda esta tragedia el hecho de la emergencia humanitaria compleja. Ojalá que se logre conectar la profesora Freite para que ella pueda hacer uso de su tiempo y desarrollar más esta parte. Si ella no lo logra, pues entonces yo podría desarrollarlo un poquito más. Y por último tenemos también lo que ya les decía, un estado de excepción continuado desde el 2016 acompañado por militarización, una presencia enorme de militares en el país en puestos importantes, ya sea en ministerios, en gobernaciones, en alcaldías, todos los servicios públicos, la dirección de los servicios públicos están en manos de militares. Vamos a ver ya lo que eso ha significado más adelante. Y obviamente para el éxito de todo este paquete, de toda de este andamiaje que se ha montado, se ha recurrido reiteradamente a la militarización, la intimidación, el uso de poderes especiales y el apoyo de estos grupos armados irregulares. Adelante. Entonces, pasamos a continuación a ver ya la situación de los derechos civiles y políticos. Como digo, un paseo muy rápido. No voy a dar muchas cifras porque creo que de lo que se trata es de expresar los patrones. Como decíamos, en el campo de lo que es el derecho a la vida, pues se produce, hay una recurrente cantidad de fallecidos en manifestaciones pacíficas, pero también hay ejecuciones en el marco de lo que se llama las operaciones de liberación del pueblo, que son operaciones que supuestamente están dedicadas a combatir el delito, pero que se han convertido en mecanismos de limpieza social, ¿ya? Donde simplemente se llega a un sitio,
sin orden de allanamiento, sin orden de detención y la mayoría de las veces termina con ejecuciones. También las acciones por parte de la FAES, que es un grupo, la Fuerza Especial Policial de la Policía Nacional, que es responsable en este momento ya de miles de ejecuciones de venezolanos, incluyendo menores de edad, incluyendo niños. En estos casos generalmente se alega que hubo enfrentamiento o resistencia a la autoridad. Cada vez es mayor la cantidad de casos de resistencia a la autoridad, lo cual por supuesto resulta extremadamente sospechoso, ¿no? En lo que tiene que ver con el derecho a la integridad personal, en 2014 se puso en evidencia un patrón que permanece hasta el presente y que es impune, es decir, que no ha sido objeto de ningún tipo de sanción y que se agravó desde 2017. Este patrón nos muestra cómo en aquel momento que hubo más de 3.000 detenidos a nivel nacional en las manifestaciones, fueron detenidos por diferentes cuerpos de seguridad, puede ser por la Guardia Nacional, por la Policía Nacional, por el mismo Ejército, por servicios de inteligencia, por las policías de las alcaldías o de las gobernaciones. Sin embargo, no importaba quién los había detenido, el hecho es que en todas partes se presentaron situaciones de tortura de bastante envergadura. Es decir, no estamos hablando solamente de golpes, estamos hablando de tortura psicológica, de aplicación de electricidad y otros tipos de mecanismos ya más sistemáticos que el simple golpe, ¿no? Y de todas maneras no es nada simple. Y eso lamentablemente pues permaneció impune y por lo tanto el mensaje a las fuerzas de seguridad fue sigan haciendo lo que están haciendo, que nadie los va a penalizar, ¿no? Por lo tanto en 2017 se repite con mucha más fuerza todavía este patrón. Y otra tendencia grave en lo que tiene que ver con la integridad personal es el aumento de las muertes de presos políticos bajo custodia, particularmente presos políticos, ¿no? Y que son presentados algunos después como suicidios. En lo que tiene que ver con el derecho a la libertad personal, pues tenemos las detenciones arbitrarias en el marco de protestas, como decía antes, que pasan de 3.000 en el 2014 y superan las 5.000 en el 2017. Y también otro elemento importante que se está produciendo cada vez con más frecuencia es que los pocos jueces que se atreven a dejar en libertad o a ordenar la libertad de un detenido, cuando se trata de detención motivadas políticamente, estas órdenes de libertad son ignoradas ya sea por los órganos militares o de inteligencia. Luego tenemos un fenómeno que no se había visto en Venezuela de manera recurrente y ya comienza a observarse de esa manera, que es las desapariciones forzadas, ¿no? Que ha tenido un aumento exponencial en los últimos 2 años y hemos constatado la existencia de centros clandestinos de detención. Yo sabía de 2. El informe que les mencioné al comienzo de la presentación, que se publicó ayer, habla de 5 o 6 centros de detención clandestinos. En cuanto al acceso a la justicia y garantías judiciales, pues uno de los problemas recurrentes también es el uso de tribunales militares para juzgar a civiles, la impunidad, o sea, la ausencia de acceso a la justicia por parte de las víctimas o de sus familiares, la persecución a los jueces, que en algunos casos puede llegar hasta la detención ante el procesamiento judicial, no porque hayan cometido actos de corrupción, sino porque dictaron algún tipo de sentencia que resultó incómoda o contraria a lo que esperaba el gobierno, ya sea en el área penal o también incluso en el área civil y mercantil. Y obviamente una ausencia absoluta de garantías judiciales, de obstaculización del derecho a la defensa. Una persona no puede ver a su abogado sino ya prácticamente cuando está en la puerta del tribunal y lo van a presentar, o sea, no hay tiempo para la defensa. Es decir, en general el tema de las garantías judiciales está muy deteriorado. Por otro lado, por supuesto, toda esta situación judicial ha hecho que crezca también de manera incontrolada la población penitenciaria y que por lo tanto se esté produciendo una crisis de sobrepoblación más de la que ya teníamos. El hacinamiento se duplicó en cuestión de año y medio. Estamos hablando de más o menos de finales de 2009 hacia el 2011, se duplicó. Y en
En esa situación, pues las condiciones de detención constituyen, según organismos internacionales, situaciones de trato cruel, inhumano y degradante. Se dan también muertes por enfermedades que ya habían sido erradicadas, pero que están muy presentes en los recintos penitenciarios, como la tuberculosis, producto precisamente de las malas condiciones, y se están dando también fallecimientos por hambre, por desnutrición. Otro fenómeno importante en este caso es el de la detención policial. O sea, las cárceles están tan atiborradas ya de gente, abarrotadas, que simplemente no cabe uno más. Entonces, han habilitado los destacamentos policiales como centros de detención. Obviamente no tienen capacidad para eso, y la gente es esposada a una reja, a una puerta, a una patrulla, a un bus, o sea, a cualquier sitio. Por supuesto, ahí no hay ningún tipo de condición para la permanencia, y las personas están permaneciendo allí durante meses. En materia de libertad de expresión, se registra todo tipo de ataques a comunicadores, a periodistas, incluyendo la censura. Se está produciendo un fenómeno de compra de medios de comunicación por parte de testaferros que rinden cuentas al Estado, y de esta manera se dispone, digamos, de un medio de comunicación que deja de tener una voz crítica y que pasa simplemente a ser un medio más de propaganda a favor del gobierno, ¿no? Se utiliza el papel prensa y las señales radioeléctricas como forma de presión. Se restringe a los medios que no son, que son críticos al gobierno, se les restringe el papel, al punto que muchos medios han tenido que cerrar, medios escritos han tenido que cerrar por esta razón, y también hay muchas emisoras de radio que han tenido que cerrar, ¿no? Por otro lado, también a veces se imponen multas que son absolutamente impagables para hacer al medio, de alguna manera, hacerlo quebrar. Y se producen detenciones también no solamente de periodistas, sino de cualquier persona que de pronto manifieste algo que al gobierno le parece incómodo, pues también esa persona puede ser detenida. Tenemos una pseudo ley de protección contra delitos de odio, y esa ley se está aplicando exclusivamente a personas que utilizan las redes sociales para cuestionar al Estado. O sea, no hay ningún funcionario público, por muy agresivas que sean sus declaraciones contra una persona o contra un grupo social, que haya sido procesado por esta ley. Solamente tuiteros, personas que utilizan las redes sociales son las que están siendo afectadas por esto, ¿no? Y por supuesto no hay acceso a información pública, no se sabe cuántas personas fallecen en el país por una razón determinada, cuáles son los índices de criminalidad, cuáles son las tendencias epidemiológicas. No existe información pública ni acceso a ella. Por último, en lo que tiene que ver con el derecho a la manifestación pacífica, ya hemos dicho que ha habido un proceso serio de detenciones que también está apoyado por la criminalización de la protesta, que está, a la cual se le ha dado una base, un piso jurídico en sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que autorizaron tanto el uso de la fuerza letal como la misma reducción del ámbito posible para una protesta. Es decir, de acuerdo con esta norma, con esta sentencia, sería necesario pedir permiso, cosa que es contraria a lo que establecen los estándares internacionales, pedir permiso para protestar, porque precisamente si tú estás protestando contra las autoridades, no le vas a pedir permiso a la persona contra la que estás expresando. O sea, otra cosa es que haya ciertas condiciones en relación con las rutas de una marcha, una cosa de esa, pero permiso propiamente para protestar es un tema que no está aceptado a nivel internacional, y sin embargo el Tribunal Supremo emitió una sentencia reinterpretando la Constitución en ese sentido. Seguimos con lo que sigue a continuación, es la situación de los derechos económicos, sociales y culturales. En primer lugar, en lo que tiene que ver con el derecho a la salud, precisamente por esta situación de emergencia humanitaria en la que se encuentra el país, pues los derechos que más afectados están son precisamente salud y alimentación, ¿ya? En materia de salud, el mayor número de casos de malaria del continente se encuentra en Venezuela.
También en Venezuela encontramos el mayor número de embarazos precoces, y tanto el embarazo precoz como la enfermedad, la prevalencia, el repunte de enfermedades de transmisión sexual y de VIH tienen que ver con la ausencia de métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, eso está provocando estas consecuencias. Se ha producido un colapso de hospitales. Esto tiene ya que ver con temas de corrupción, un colapso de todos los hospitales públicos, donde simplemente no existe capacidad para atender a las personas. Imagínense lo que significa eso en medio de esta pandemia. No solamente no hay equipos, no hay insumos y no hay medicamentos. Y además, los médicos y las enfermeras, el personal de salud, se está yendo, precisamente por las pésimas condiciones laborales en las que se encuentran, ¿no? No solamente laborales en cuanto a su sueldo, sino a la imposibilidad incluso de darle alivio a una persona que llega con una enfermedad porque no existen los recursos para hacerlo. De la misma manera, entonces, en el derecho a la alimentación, Venezuela perdió a consecuencia de ese proceso expropiatorio y de ese desmantelamiento del aparato productivo. Perdimos nuestra soberanía alimentaria y prácticamente todo lo que se consume en el país es importado. Pero el único que puede importar es el Estado o las personas que están vinculadas con el Estado. O sea que eso también es otra fuente de corrupción. Se ha generado un mercado negro y por lo tanto eso ha llevado a la escasez de productos y a que estos sean prácticamente inalcanzables, ¿no? Por un proceso de dolarización. Tenemos también que eso, la otra consecuencia ha sido la reducción de peso de la población. Se calcula que en 2018 el promedio de reducción de peso por persona fue de 11 kilos. Eso por comer una sola vez al día, en algunos casos, a veces ni siquiera una, por lo tanto, existen muchas personas que recurren a utilizar la basura, a tratar de recoger algo en la basura para comer, y también se está generalizando el tema del el intercambio de sexo por alimentos. Por otro lado, tenemos el colapso de los servicios públicos. Tenemos el internet más lento del continente. O sea, Venezuela tiene todos los récords malos de la región en este momento. El internet más lento del continente, los cortes de agua y de electricidad que son recurrentes y que no significa simplemente que uno no pueda bañarse un día o que no pudo ver televisión o que no pudo encender un bombillo, una lámpara, sino que estamos hablando de que el impacto de esto significa pérdida de equipos por los bajones de voltaje, pérdida de alimentos porque ya simplemente no se pueden conservar, pérdida de medicamentos que también necesitan una cadena de frío y se pierden esos medicamentos, suspensión de actividades académicas, escolares, comerciales, de todo tipo, y el fallecimiento de personas que requieren ciertos tratamientos, como por ejemplo la diálisis. Tenemos casos, muchos casos, de personas que han fallecido porque el riñón no les aguantó después de 2 o 3 fallas en su sesión de diálisis, ¿no? También lo que tiene que ver con radioterapias, hay equipos que simplemente con los apagones se han deteriorado, son equipos muy costosos y simplemente pues no hay cómo repararlos, ¿no? Y así podríamos seguir con una cantidad enorme de impactos que está teniendo esta crisis enorme que tenemos en materia de electricidad y de agua. En cuanto al derecho a la educación, no lo puse acá, pero también a nivel escolar estamos en presencia de unos niveles muy alarmantes de deserción escolar, en parte precisamente porque los niños no tienen, los padres de los niños no tienen la posibilidad ni de comprarles el uniforme, ni de alimentarlos. Y ya el programa de alimentación escolar no se está dando. Entonces, eso que en otros momentos podría ser la única fuente de nutrientes para un niño, pues eso, el programa de alimentos escolares está paralizado y eso está haciendo, ese tipo de situaciones son las que están aumentando la deserción escolar. Ojo, también tenemos problemas con los maestros, con los educadores, maestros que se desmayan
en el lugar de trabajo por debilidad. O que tenemos casos de personas que en una casa de pronto comparten un par de zapatos. Entonces sale uno a trabajar, pero ese día no sale el otro. Y lo mismo está pasando con los niños en edad escolar. De pronto tienen que compartir uniformes o zapatos para asistir a los centros educativos. Y en lo que tiene que ver ya con lo que es la educación superior, se creó un sistema paralelo de universidades que no tiene autonomía en el sentido de que todas las instrucciones se giran directamente por parte del Ejecutivo. La mayoría de ellas están regidas por algún funcionario militar, y en las que son universidades autónomas los procesos de elecciones están suspendidos, las universidades tradicionales, pues, históricas. Los procesos electorales, tanto estudiantiles como de autoridades, están suspendidos por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, no existe tampoco ninguna capacidad de toma de decisiones por parte de las universidades. El presupuesto actualmente es el mismo de hace 5 o 10 años en un contexto de hiperinflación, o sea que simplemente ese presupuesto es nominal, simbólico, no sirve para nada, no rinde para nada, y la consecuencia de eso es la imposibilidad de renovación de equipos, laboratorios, bibliotecas, instalaciones, etc. Entonces, el conocimiento en este momento en Venezuela está congelado, no existe la posibilidad de investigar, y el 50% de los investigadores de las universidades públicas y privadas ya han migrado del país. Por último, tenemos que en Venezuela se produjo por parte de Nicolás Maduro, acordó la creación de una iniciativa que se llama el Arco Minero del Orinoco, que es la explotación minera básicamente de oro y diamantes al sur del Orinoco, es decir, todo lo que es el estado Bolívar y Amazonas, que es la cuenca amazónica de Venezuela. Buena parte de esa zona es la que son las fuentes principales de las nacientes del río Orinoco y del río Caroní, que son los dos principales ríos del país, y están siendo afectadas por un nivel impresionante de deforestación y de agotamiento del suelo, que está progresivamente, por supuesto, también secando las nacientes de los dos ríos más importantes del país. Uno es navegable y es el que sirve para exportar cuando se podía exportar, porque ya ni siquiera existe nada que exportar, el material de hierro que se extraía en el estado Bolívar, y el otro es el que generaba la energía, no solamente para casi toda Venezuela. La represa del Guri también era una presa que exportaba energía a Colombia, exportaba energía al norte de Brasil y exportaba energía a Guyana. Eso ya no existe. Producto de esta deforestación, pues hay una preocupante pérdida, como decía, de las cabeceras de estos ríos, ¿no? Y por otro lado, en el marco de esta depredación, el oro está atrayendo a grupos armados de todo tipo, delictivos, militares, narcotraficantes, guerrilleros, de ELN colombianos, hay de todo, ¿no? Y en ese contexto, pues, se producen desapariciones y se está produciendo matanzas de indígenas y el desplazamiento de estos pueblos indígenas de sus territorios, ¿no? Por toda esta política depredadora impulsada desde el poder. Adelante. Entonces seguiremos viendo a continuación lo que tiene que ver con el impacto que tiene toda esta situación en la salida de personas y por qué la gente se va. Vemos que a partir de 2015 se dio un proceso primero de expulsión masiva de colombianos criminalizados que fueron señalados como los responsables de la crisis, de la escasez en aquel momento, y después de la salida de los colombianos, comienza también la salida de los venezolanos. Se invierte el flujo migratorio, ya dejamos de ser país receptor para convertirnos en un país expulsor de población. Esa huida de venezolanos llega a los 5.200.000 personas aproximadamente en la actualidad, y las motivaciones que dan las personas para explicar por qué han salido, de acuerdo con encuestas tomadas por organismos internacionales, dicen, no en este orden, pero son las más recurrentes, ¿no? La situación económica y laboral, no porque la gente no tenga trabajo en Venezuela, sino porque ese trabajo no es remunerado.
Es decir, el ingreso, el salario mínimo está apenas por encima de $1 mensual. ¿Ya? Sin embargo, la economía está dolarizada, por lo tanto eso no alcanza. Otra razón es la inseguridad, y no tiene que ver aquí solamente con robos, ese tipo de criminalidad ordinaria, sino con esta creciente presencia de grupos armados, de bandas organizadas muy grandes, que se dedican también al reclutamiento de los jóvenes y de los niños, adolescentes, para sus filas, ¿no? Entonces eso ha hecho también que muchas familias se muden, salgan de esa zona e incluso salgan del país para evitar que esos niños sean reclutados por estas bandas delictivas, ¿no? Las otras dos razones tienen que ver con la crisis humanitaria, que es la escasez de alimentos o la carestía también de alimentos, o sea, la imposibilidad de acceder a ellos por su elevado costo, y todo el tema de la salud, ¿no? Personas que necesitan tratamiento y que en Venezuela simplemente es imposible hacerlo. Entonces, a consecuencia de lo anterior, podemos concluir de que no se trata de una migración voluntaria, sino que son personas con necesidad de protección internacional. Esto, lamentablemente, es algo que los gobiernos de los países receptores, incluyendo Colombia, no lo han entendido. Por eso se trata al venezolano como migrante. Se le pide una visa, se le pide un pasaporte, se le pide la postilla de los documentos, se le pide una cantidad de soportes que es imposible obtener en Venezuela porque simplemente no existe Estado. No hay pasaportes, no hay cédulas de identidad, no hay ni siquiera cómo sacar lo que se llama la constancia de nacido vivo, que es esa primera impresión de la huella del bebé que se pone en un papel, y ese papel es un papel especial tipo papel moneda. Ese papel ya prácticamente no existe en Venezuela. Entonces, las personas están teniendo problemas desde el momento que nacen, ¿ya? Sin embargo, a pesar de todas estas limitaciones y de esa ausencia total de Estado para la población venezolana, se sigue exigiendo documentos a la población que sale, ¿no? Por eso es que digo que son tratados como migrantes cuando en realidad son personas con necesidad de protección internacional. El otro problema que se presenta es que no se han dado soluciones duraderas. Muchos países apostaron a que la situación de Venezuela se arreglaba en 1 año o en 2 y que la gente estaba pasando por un mal momento, pero que pronto iba a regresar a su país. Entonces no se establecieron soluciones duraderas. Vemos en el caso de Perú que el mismo nombre del permiso lo dice, el permiso en Perú se llama permiso temporal de permanencia, ¿ya? Y todavía no le cambian la T. No han tomado conciencia de que la T no tiene ningún sentido. En Colombia el PEP, esa limitación, es decir, no es un registro permanente de la población, sino que se abre de vez en cuando, la vigencia es de 2 años, hay que volverlo a renovar, pero las renovaciones tampoco son permanentes. Entonces, esto genera más inestabilidad porque simplemente no hay posibilidad de que las personas puedan planificar a mediano o largo plazo, arraigarse, insertarse en las comunidades, y no hay un enfoque, como decía, de protección o con perspectiva de derechos. Adelante. Como creo que lo que viene ya son las perspectivas, sí, nuestro balance y perspectiva, estamos viendo entonces que desde 2017 el régimen ha dado muestras de no estar dispuesto a entregar pacíficamente el poder. Cada vez que se ha dado un proceso electoral, una consulta, que lo desfavorece, ese resultado ha sido desconocido, de una manera u otra. Puede ser que oralmente lo reconozcan, pero en la práctica no. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, el gobernador de tal estado que ganó es del partido nuestro. Entonces, bueno, a ese gobernador se le niegan los recursos, se le quitan atribuciones y se nombra un protector, que es para ese estado, que es un funcionario de gobierno paralelo al cual se le dan los recursos, ¿ya? Entonces, eso y muchas otras formas de desconocimiento de los resultados de las consultas populares se están dando desde 2007. O sea que no hay nada que nos demuestre, que nos indique, mejor dicho, que este gobierno esté dispuesto a entregar el poder de manera pacífica. Por otro lado,
Como ya veíamos, hay una grandísima proliferación de todo tipo de grupos armados y esto es un creciente factor de inestabilidad, no solamente para el país, también para la región. En tercer lugar, la emergencia humanitaria no es reconocida por el gobierno y lo hacen a propósito porque la apuesta es a una situación de caos que permita el sometimiento de la población. O sea, en la medida en que yo estoy pendiente, ¿dónde voy a conseguir comida? ¿Dónde voy a conseguir el medicamentos? Estamos en este momento en una situación de regreso al siglo XIX, donde la gente está abriendo pozos para sacar agua, donde están cocinando con leña porque no hay gas, donde se alumbran con queroseno, con velas porque no hay electricidad. Entonces, cuando la gente está en estos niveles de supervivencia de las cosas más básicas, más mínimas, nadie está pendiente o nadie puede estar pendiente si el gobierno robó, si impusieron un funcionario que no tenía las credenciales correctas, si están, si hay tráfico de influencia, o sea, los temas importantes de la democracia y del equilibrio de poderes están ausentes de la agenda porque no hay capacidad para que la gente pueda dedicarse a ese tipo de temas, ¿no? Por otro lado, no habiendo perspectivas de recuperación en el país, es previsible que se profundice el deterioro y esto antes de la crisis del COVID-19. O sea, ya el país venía mal. El COVID-19 lo que hizo fue generar una emergencia dentro de la emergencia ya existente. Entonces, las posibilidades de recuperación son muy difíciles y por el contrario se están profundizando y van a seguir profundizando. O sea, que eso nos lleva a esto, a que más personas van a salir del país en los meses y años que quedan por delante. Creo que con esto ya terminamos.